Buenas noches, compañeros, profesora. A mí me tocó hablar sobre una revolución social y escogí la mexicana. Como esta revolución es bastante extensa, me voy a enfocar en los comienzos de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. ¿Por qué este nombre? Porque este señor que vemos acá, que se llamaba Porfirio Díaz, y era el presidente de México en ese entonces. Un presidente que llevaba más de 30 años al mandato del país. Si bien él había logrado un notable crecimiento económico trayendo ideas desde España, por ejemplo, y también una estabilidad política, lamentablemente era un dictador. Un dictador que procuraba mejorar el estatus social de la clase más rica del país. ¿Qué pasó? Esta clase siguió ascendiendo su economía, la clase media prácticamente desapareció y, por ende, la gran masa del país era la clase baja. Una clase que vivía en condiciones de pobreza y con jornadas laborales demasiado extensas, con maltrato laboral. Todo esto era amparado por este personaje en pro de la clase social alta. Un día este presidente en una entrevista dijo que no se iba a candidatear para una nueva reelección, para una elección presidencial, porque ya había cumplido su periodo, porque era una persona mayor y que si bien él fue duro durante su mandato y había corrido sangre, era sangre mala. Era sangre que era necesario perder. Las palabras típicas de un dictador. Esta entrevista causó un revuelo súper importante, muy importante dentro del país porque había mucha gente que no quería que este presidente siguiera el mandato. Entre ellos Francisco Madero. Este hombre también era de la clase social alta, pero simpatizaba mucho con la clase social baja porque no estaba de acuerdo con los abusos que ellos estaban viviendo económica y laboralmente. Él comenzó a hacer clubes y a reunir muchos adeptos en contra de una reelección de Porfirio Díaz. Cuando salió esta entrevista, claramente todos quisieron que él fuera candidato a presidente, entonces Francisco Madero lanzó su candidatura. En este momento, Porfirio se dio cuenta que si Francisco Madero lograba la presidencia, iba a haber una revolución muy grande dentro de su país, un cambio que para él no era lo que le gustaba. Entonces decidió seguir siendo presidente, participar nuevamente de las elecciones y al momento de que fueron las elecciones, tal cual dictador, mandó a arrestar a Francisco Madero. Por ende, él nuevamente fue reelegido. Cuando Francisco Madero logró salir de su arresto, se provocó el día D, si lo nombramos de alguna manera, porque en este momento él llama y convoca a toda la gente, a todo el pueblo, a todos los que no estaban de acuerdo con esta dictadura, a una revolución armada. Este día es el comienzo de la Revolución Mexicana. Ahora, yéndome al lado periodístico y fotoperiodístico, fue algo fundamental para la historia de la Revolución Mexicana, porque estos personajes que están acá, falta uno, eran tres hermanos, los hermanos Flores Magón, que eran periodistas, crearon el diario Regeneración. Este diario lo crearon antes de 1910 y fueron los primeros que dieron los indicios de que el país estaba sufriendo estas inequidades tan grandes. Por eso su importancia, porque ellos de alguna manera dieron a conocer la situación del país. Y fueron anarquistas, fueron revolucionarios, su diario era de editorial independiente. Entonces, muchas veces fueron apresados por el gobierno de Porfirio, fueron censurados, incluso fueron exiliados del país para que no siguieran con su opinión. Entre los medios periodísticos que habían en esa época
fueron muchos, tales como El Imparcial. Bueno, puedo comentar aquí que no siempre hubieron fotografías, porque estamos hablando del año 1900 aproximadamente, pero después se va incorporando con el paso del tiempo. Regeneración, que era el diario de los hermanos Magón, Flores Magón, más que nada era informativo, no llevaba mucha imagen. Y por último, la Ilustración semanal, que claramente era muy gráfico. Y estos diarios reunieron y lograron acercar a muchos fotógrafos a reportear esta revolución. Estos fotógrafos fueron bastante inteligentes porque sabían que estaban viviendo bajo dictadura, entonces se les ocurrió una idea de hacer una asociación de fotógrafos, que sería la primera de México, y eso era una manera de protegerse. También mencionar que esta revolución congregó a muchos fotógrafos, más de 300 fotógrafos, entre profesionales, aprendices, etc. Uno de los más importantes es Agustín Casasola. Él fue el creador de la Asociación de Fotógrafos de Prensa. Y hoy en día el archivo de él, el archivo y el legado fotográfico que dejó con respecto a la historia de México es tan grande que es uno de los fotógrafos más importantes en la historia de México. Aparte es importante mencionar que él tuvo acceso a muchos lugares para poder hacer fotografías porque tomó fotografías a los revolucionarios y también a los políticos que estaban al mando. Por ejemplo, acá tenemos a Pancho Villa, gente importante dentro de esta revolución. Luego quiero mencionar a Abraham Lupercio, que también trabajó para el diario La Ilustración junto con Casasola. Lo menciono porque él era porfirista y si bien era fotógrafo periodístico y mostraba de todo lo que estaba pasando en el país, era porfirista. Entonces, obviamente, los revolucionarios no les agradaba este fotógrafo y casi fue asesinado por estos que salen acá en algún momento. También quiero mencionar a Jerónimo Hernández, que hizo esta fotografía que es bastante importante y conocida dentro de México porque muestra a la mujer mexicana, que fue fundamental también dentro de la historia después de cuando comienza la revolución, porque ellas participaron armadas junto con los hombres, no estuvieron al margen de toda esta revolución social. Bueno, yo quise elegir la Revolución Mexicana porque claramente esta revolución hizo un cambio grotesco e histórico en México, con el tema laboral, con el tema de las clases sociales, y además los periodistas y fotoperiodistas fueron claves, porque fueron quienes de alguna manera detonaron que se produjera esto. Por eso lo encuentro bastante interesante que gracias a estos personajes y la importancia del periodismo y del fotoperiodismo en la historia del mundo. Muchas gracias por ver mi trabajo.